De nuevo, vamos a ver el tema de resolución miscelánea fiscal. Déjenme hacer algunas aclaraciones previas, ¿no? Resolución miscelánea fiscal realmente es un tema muy largo, ¿sí? Lo que hicimos fue crear un extracto de las cosas que cambiaron. Mucho de la resolución que teníamos para 2018 sigue vigente en el 2019. Entonces, básicamente lo que ya está vigente, eso no lo estamos tocando, lo que sigue vigente. Nada más estamos haciendo algunas precisiones sobre temas que se movieron, se modificaron, cambiaron respecto a la que teníamos en el 2018. ¿Sí? Hay algunas cosas que son importantes y son las que vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Primeramente decirles que el 29 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución miscelánea fiscal para 2019. Ya ven que nos tenían un tanto cuanto inquietos porque regularmente se publica en diciembre para que entre en vigor en enero. ¿Sí? Y este año tuvimos algo atípico, algo que no había pasado en los últimos años, que se alargó la publicación hasta el 29 de abril del 2019. Sin embargo, recuerden que en la resolución miscelánea, en los transitorios, siempre se dice que estará vigente en tanto no se publique una nueva. Por lo tanto, del 1 de enero al 29 de abril, que es cuando se publicó, pues tuvimos la resolución miscelánea del 2018, que estuvo vigente para 2019, ¿verdad? También algo que ha sido común de parte de las autoridades es que en el portal del SAT se publica una versión anticipada. En esta ocasión creo que fue el 22 de abril cuando se publicó la versión anticipada de la resolución miscelánea en la página del SAT. Entonces, regularmente lo que se publica en la versión anticipada es lo mismo que se publica en la versión definitiva, ¿no? Pero pues, a veces puede haber algunos cambios, ¿no? Otra cosa que es importante es, recuerden cuál es el objeto de la resolución. La resolución miscelánea se supone que nos debe de brindar facilidades para el cumplimiento de las obligaciones que tenemos como contribuyentes, ¿no? Entonces, el objeto de esta resolución es publicar anualmente, agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto las de comercio exterior, porque recordarán ustedes que hay una resolución miscelánea de comercio exterior, esa es diferente a esta, ¿no? Entonces, algo también que es importante precisar es, muchas veces nos hacen cuestionamientos preguntándonos si la resolución miscelánea es obligatoria. Bueno, técnicamente la resolución miscelánea no es obligatoria aplicarlo, salvo que en la propia ley, en la ley que corresponda, impuesto sobre la renta, código, IVA, etcétera, etcétera, dijera que vamos a hacer esto con base a las reglas que se publicarán posteriormente, ¿no? Si la ley dice eso, entonces la resolución miscelánea, las reglas que se publican, entonces son obligatorias, ¿no? Si no hay una referencia en la ley que me lleve hacia la resolución miscelánea, entonces la resolución miscelánea es opcional. Entonces, eso también es importante que lo aclaremos, ¿no? Este documento contiene ciertas novedades respecto del código y respecto de otras leyes también, ¿no? Pero vamos a puntualizar algunas, ¿no? Lo primero es que el SAT, en la regla 1.2, nos dice que actualizará de manera trimestral los datos de los contribuyentes que están en la llamada lista negra. No es el 69, es el 69. Recuerden que en el 69 son los contribuyentes que tienen adeudos, que no presentan declaraciones a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? La del 69 son los que realizan operaciones simultáneas. Pero de cualquier manera lo va a estar actualizando de manera trimestral, ¿no? También para los contribuyentes que opten por compensar IVA generado en el 2018, ya ven que el saldo a favor del 2018 sí lo podemos compensar en el 2019, ¿sí? Nos dice también que debemos de presentar la 10, salvo
que por disposición expresa estuviéramos relevados de presentarlo. Hay que revisar la regla 2311, ¿no? También se precisa que los contribuyentes que presenten sus declaraciones en el sistema de pago referenciado, en el que llamamos el DIP, declaraciones y pago, y que opten por compensar, entonces estarán relevados de presentar los avisos de compensación, siempre y cuando se trate del mismo impuesto. ¿Sí? Es la regla 233. ¿Sí? Ahorita vamos a ahondar algunas cosas en detalle, ¿no? Aquí como que estamos haciendo un repaso de las disposiciones así muy en lo grueso, ¿no? El SAT también, para generar la opinión de obligaciones, ojo con esto porque es muy importante, para poder que nos den el formato de 32, el cumplimiento de obligaciones, el SAT va a revisar que el contribuyente está al corriente también en las declaraciones informativas, ¿sí? De retenciones de ISR por sueldos y salarios y asimilados, que esa, pues técnicamente se supone que ya no la debemos de presentar, ¿verdad? Además de no estar publicado en el listado definitivo de operaciones inexistentes. ¿Qué es lo que hoy nos está revisando la autoridad? Que no estemos en el listado de los llamados EFOS, que no estemos en el listado también de los EDOS, que también eso es importante, ¿no? Si hay un EFO, pues hay EDOS, posiblemente, ¿sí? Y también las DIOR, también nos revisan que hayamos presentado las DIOR correctamente, ¿no? Entonces, es importante porque la D32 la ocupamos para muchas cosas, ¿verdad? También nos aclaran que tratándose de contribuyentes que tributen en el título 2 de la ley del ISR, o sea, personas morales, excepto los coordinados y el sector primario. Recuerden que los coordinados y el sector primario tributan conforme efectivamente cobren. Se observará para el D32 que las declaraciones de pago provisional y mensual de ISR normal o complementarios, incluso extemporáneas o del ejercicio, no se hubieran declarado en ceros y que se hubieran emitido CFDI de ingresos vigentes durante el mismo periodo. O sea, es muy sencillo, ¿verdad? Si yo soy una persona moral del título 2, excepto coordinados y agapes, y yo emito CFDI de ingresos, obviamente tengo ingresos que declarar. Y si lo declaro en ceros, entonces eso nos va a obligar o nos va a llevar a la consecuencia de que no vamos a tener la de 32 disponible. Entonces esto es muy importante porque antes no se revisaba esto, ¿no? También otra de las cosas que tiene la resolución miscelánea para 2019 es que se elimina la devolución automática del saldo a favor de IVA al suprimirse la regla 2317, que era la que contenía esta facilidad. En la práctica, la realidad es que nunca funcionó esto. Una devolución automática de saldo a favor nunca la tuvimos. De saldo a favor de IVA, ¿no? De ISR sí, pero de IVA no. ¿Sí? Pero era una disque facilidad que teníamos, ¿no? Que, como les digo, pues nunca fue aplicable realmente. El capítulo 2.6 habla de algo que es muy, pero muy importante para aquellos contribuyentes que se dedican o que tienen relación con todo lo que es hidrocarburos y petrolíferos, ¿sí? Realmente, en un ataque directo y frontal hacia el huachicolero, ¿sí? Hay muchas obligaciones que se le están cargando a este tipo de contribuyentes, ¿no? Donde hay controles volumétricos, ¿sí? Donde es obligación tener los controles volumétricos, donde es obligación tener certificados y dictámenes de laboratorios para que estén analizando el hidrocarburo que se está vendiendo, que no sea, teniendo los controles volumétricos, por lo que se busca es que si compré 1000, pues haya vendido 1000, ¿verdad? Y con los dictámenes es que no rebajes, voy a decirlo así, la calidad del combustible, ¿no? Entonces, ahí en las reglas 27146, 2817, las fichas de trámite 277 y 285 del anexo A, ahí es donde me dice todo lo relativo a esto, ¿no? Ahorita vamos a profundizar algo también. Y me dice también que en el artículo 14 transitorio que todas estas obligaciones entrarán en vigor a partir del 1 de agosto del 2019, ¿no? Otro tema que es muy importante y que ya me han hablado dos, tres clientes, colegas, colaboradores, es que crearon una obligación, ¿sí?
para cuando se realicen pagos a través de terceros. ¿Sí? La verdad es que por ahí les mandé un artículo de una de las empresas específicamente de Fiscalía, por ahí se los mandé a todos los colaboradores de ROA, de DHR, donde me parece muy interesante el cuestionamiento que hacen en ese artículo. Pero, en términos generales, hay una obligación que me dice, tratándose de terceros que realicen pagos por cuenta de contribuyentes, si previamente reciben dinero para cubrir la operación, se estará a lo siguiente. Piense bien. Yo le pido a alguien que haga un pago por mi cuenta y si le mando dinero previamente, hay reglas ahora que no están en la ley, pero que nos las están imponiendo a través de resolución miscelánea. Y fíjense lo que dice. Si yo mando dinero previo, entonces deberá recibir el monto mediante transferencia a sus cuentas o cheque nominativo a favor del tercero. O sea, no le puedo dar dinero en efectivo, tiene que ser por transferencia o por cheque. El tercero deberá identificar en una cuenta independiente y que solo esté dedicada a este fin. O sea, el tercero tiene que tener una cuenta específica donde reciba los dineros cuando vaya a realizar pagos a través de terceros. Eso de verdad que es una tontería, realmente es burocrático y sería muy lamentable que esto quede así, ¿no? Pero así está la regla. En una cuenta independiente y solamente dedicada a este fin, los montos que les sean proporcionados para realizar erogaciones y solicitar CFDI con la clave del RFC del contribuyente por el cual está haciendo la erogación. O sea, yo tercero voy a recibir el dinero, con ese dinero se supone que voy a realizar gastos o erogaciones de un tercero y que voy a pedir el CFDI a favor del tercero, ¿no? Eso pues es obvio, ¿no? Ahora fíjense bien, me sigue diciendo esta regla. De existir remanente de dinero una vez descontadas las erogaciones realizadas, o sea, recibí 1,000 y yo gasté 800 a nombre del tercero, me sobraron 200. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? Debo de reintegrarlo por la misma forma en que fue percibido. O sea, si yo recibí el dinero por transferencia, se lo tengo que reintegrar esos 200 del ejemplo que estoy dando, también vía transferencia. Si recibí los 1,000 vía cheques, entonces le tengo que regresar los 200 vía cheque también, ¿no? Ahora, el dinero entregado debe utilizarse o devolverse a más tardar transcurridos 60 días posteriores a que se recibió. ¿Sí? O sea, si yo mando dinero para que hagan un gasto por mi cuenta, tengo que realizar el gasto o reintegrarme el sobrante en un margen de 60 días hábiles posteriores a que se recibió. Porque si no, la regla contempla que el tercero, el que recibió el dinero, deberá emitir un CFDI de ingresos por esa cantidad por concepto de anticipo y reconocerlo en su contabilidad desde el día en el cual se lo dieron. Pues realmente está medio complicado este tema, ¿no? Pero fíjense bien, además, el tercero que realiza el pago por cuenta de terceros deberá emitir un CFDI por los ingresos percibidos como resultado de sus honorarios y le incorporará un complemento de CFDI nuevo, que hasta la fecha no existe todavía, ¿sí? Pero un CFDI, un complemento nuevo que se llama identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta del tercero, ¿sí? Esto se aplicará una vez que sea publicado en el SAT. Esto puede ser que esta regla puede ser muy normal, por ejemplo, para los agentes aduanales, donde un agente aduanal va a realizar todos los gastos de la importación por mi cuenta. Entonces le mando dinero, ¿sí? Y él me hace el CFDI donde me pone la cantidad de dinero del anticipo que le di, me anecha todos los comprobantes de gastos que hizo, pero también me tiene un cobro de honorarios por el servicio que me está dando de la importación. Puede ser que en ese ejemplo esto funcione muy bien, pero imagínense, por ejemplo yo, que en mi caso salgo de viaje, gasto, pero gasto por cuenta de Ramos Ortiz Asociados, ¿sí?
y luego me tiene que reintegrar el gasto, ¿verdad? Entonces, ahí esto realmente se vuelve complicado, porque si un trabajador va y hace un gasto por cuenta de un tercero, pues si nada más es trabajador, no tiene ni la calidad ni la posibilidad de poder emitir un CFDI, pues además, si no hay un cobro de honorarios, pues ¿cómo va a ser el CFDI? Un CFDI en ceros, donde nada más va a ser el complemento a que nos referimos aquí. O sea, realmente este tema nos va a traer algunos dolores de cabeza y hay que estar preparados para ello, ¿no? Ahora, otro cambio que hay es que en la ficha de trámite 160 del código, ¿sí?, se incorpora la regla 246 de la resolución miscelánea, donde se permite que las personas físicas menores de edad, a partir de los 16 años, obviamente una personita de 16, 17 años es un menor de edad, pero se pueda inscribir en el RFC. Recuerden que de un tiempo para acá se les prohibió la inscripción al RFC a los menores de edad, siendo una circunstancia de verdad muy lamentable porque pues hay menores de edad que son muy activos y que pueden tener trabajos o desarrollar una empresa o ser un emprendedor desde chamaquito, pues desde niño, ¿sí? Entonces, aquí, bajo esta regla, se permite la inscripción a esos menores de edad a partir de los 16 años, o sea, de 15 años para abajo no, es imposible, ¿sí? Siempre que estos menores de edad presten un servicio personal subordinado, ¿sí?, desde su inscripción y hasta los 18 años. O sea, hace que la única forma de inscribir a un menor de edad es si y solo si es trabajador, ¿sí? Si es emprendedor, entonces no. Eso es lo que les digo, que puede ser algo que es muy limitativo, ¿no? Y obviamente no pueden cambiar de régimen hasta que cumplan la mayoría de edad. Dicha regla, de conformidad con el artículo 32 transitorio, entrará en vigor a partir del 1 de julio del 2019. O sea, que si lo queremos hacer hoy, no se puede, ¿sí? Tiene que ser a partir del 1 de julio del 2019 y bajo estos lineamientos, ¿no? Otra regla que también causó mucho problema y que eventualmente cuando nació, recuerdo que la recomendación que como firma hicimos fue no la apliquen. No la apliquen porque nos va a descontrolar totalmente el sentido común y lógico de los FDIs. Algunas personas la aplicaron y ahora que se le está dando reversa, pues viene a ser un nuevo cambio importante. Fíjense bien. Acuérdense que existía una regla que me permitía que si yo compraba algo, expedía un CFDI, pudiera decirle PUE, pago en una sola exhibición, a pesar de que no me la hubieran pagado. Y la regla, el requisito era que me la pagaran a más tardar el día 17 del mes siguiente, ¿sí? Obviamente, si yo expido un CFDI hoy y no me lo pagan, no puede ser PUE. Tiene que ser un PPD, ¿verdad? Un pago en parcialidades o diferido. Así tiene que ser. Pero esta regla me permitía que yo expidiera el CFDI como PUE, pero el requisito es que a más tardar el día 17 del mes siguiente ya estuviera pagada. Me la pagarán. Bueno, ahora cambia esta regla. Ahora cambia y me dice que persiste el que si yo expido un CFDI sea PUE aunque no me lo paguen. Pero ahora es siempre y cuando me lo paguen a más tardar el día último del mes. O sea, ya no al día 17 del mes siguiente, sino en el día último del mes, ¿sí? Ahora, si no me lo pagan a más tardar el día último del mes, entonces tengo que cancelar el CFDI como PUE y hacer un nuevo CFDI ahora como PPD, y cuando me lo paguen, pues expedir el complemento de pago, ¿no? Como serían los términos normales. Esta circunstancia que les platico es por lo que les recomendé yo que no usáramos la regla del PUE, ¿sí? Porque perdemos el sentido común, pues, si no voy a estar cuidando yo, ¿cómo saber si me lo van a pagar el día 17, a más tarde el día 17 del mes siguiente, pues? O ¿cómo saber ahora que me lo van a pagar antes del día último del mes, pues? Entonces, realmente esto es complicado, ¿sí? Y creo que rompe con todo el esquema de normalidad
de los CFDIs, ¿no? Entonces, pero pues ahí está la regla y está la facilidad. Otra de las cosas es eliminan algunos requisitos para la reducción de multas en caso de una compensación improcedente y se establece una nueva ficha de trámite para solicitar dicha reducción, ¿no? Esto es para cuando compensé improcedentemente. Otro cambio importante es que las personas físicas que tengan ingresos por arrendamiento, ¿sí? Estos a partir de abril del 2019 deberán presentar sus pagos provisionales de ISR o definitivos de IVA utilizando el aplicativo Mi Contabilidad, cuando en el pasado estos contribuyentes podrían usar el aplicativo que se llama Mis Cuentas. Ahora los están obligando a los arrendamientos a usar el aplicativo Mi Contabilidad, ¿sí? Entonces es importante también. También en el mismo documento, o sea, en la resolución, se aclaran algunos puntos como cuáles. Como la excepción al secreto bancario. Bueno, ya el secreto bancario en realidad ni existe, ¿no? Ya todos los datos de las cuentas bancarias de los contribuyentes están al servicio y disposición de las autoridades, ¿no? También se aclara el procedimiento que debe de realizarse para desvirtuar el hecho de que nos quiera considerar el SAT como un EFO, como una empresa que factura operaciones simuladas. También nos aclara eso, ¿no? Nos aclara también el procedimiento para acreditar la recepción de bienes o servicios que amparan los FDIs, que tiene que ver con lo de los EFOS también. Y todos los anexos que lleva la resolución miscelánea, con una breve explicación de cada anexo y una guía de cada anexo, ¿no? También, en el Código Fiscal, respecto a resolución miscelánea, pero Código Fiscal, encontramos el cobro de créditos fiscales, cómo debe ser el procedimiento, el intercambio de información con otros países, que ojo con esto es algo que es una realidad, ¿sí? Ya México tiene intercambio de información para efectos fiscales con muchos países del mundo, ¿sí? Donde nos queremos esconder en Panamá o en Holanda o en Canadá y de alguna manera ya hay ese intercambio de información, ¿no? También nos aclaran las formas para tener la constancia de residencia fiscal y esta opción que existe, que ya existía, nada más de que como es muy importante, de cualquier manera la reiteramos, ¿sí? La regla 214 que me dice que para efectos del artículo 10 del código, las que tiene que ver con el domicilio fiscal, las personas físicas podrán considerar como domicilio fiscal su casa habitación cuando realicen actividades agapes, en sustitución del domicilio que normalmente utilizaríamos, cuando no realizan actividades empresariales o profesionales, o sea, cuando sean asalariados, cuando sean intereses, cuando sean ese tipo de otros conceptos, ¿sí? En sustitución también del domicilio fiscal que normalmente tendríamos, ¿no? Entonces, la opción de que tu casa habitación sea el domicilio fiscal, pues es una opción que puede servirnos para los pequeñitos, ¿sí? Aunque tendría sus efectos, ¿no? Yo no quisiera tener al SAT en mi casa, ¿no? O sea, prefiero que estén aquí en la oficina, ¿no? Que estén molestando en mi casa, ¿no? También la regla 1216 que habla de los días inhábiles. También todo lo que tiene que ver con operaciones financieras, con recargos, con responsabilidad solidaria, el procedimiento para estímulos, subsidios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cambios relevantes o novedosos, ¿sí? Como por ejemplo, lo de plataformas tecnológicas. Fíjense bien, es un hecho que ya existe el Uber, el Cafe, el Uber Eats, todo ese tipo de servicios que se dan a través de plataformas tecnológicas, ¿sí? Pero las leyes no están preparadas para este tipo de servicios diferentes, ¿no? Donde ya son diferentes. Esta regla aclara algunas cosas e impone ciertas obligaciones también, ¿no? Que ahorita la vamos a ver. Mi contabilidad, que ya comenté algo de eso, la opinión de cumplimiento, que ya lo comentamos también, que ahora si declaro en ceros, pues aunque tenga la declaración presentada, de todas maneras no es válido siempre y cuando haya pedido CFDI, ¿verdad? Las reglas de compensación, que ahorita vamos a ver algo de esto también, la regla del CFDI PUE, que les dije ahorita también, todo lo de las gasolineras que van a poder seguir haciendo facturas globales, ahorita lo vamos a ver, y todo lo de pago por cuenta de terceros que también estamos viendo, ¿no? Vamos viendo detalles, ¿sí?
Por ejemplo, en materia de opinión de cumplimiento, ya lo comenté ahorita hace rato, ¿no? Para los contribuyentes tiene una gran importancia que las personas con las que lleven a cabo operaciones se encuentren al corriente en sus obligaciones, ¿verdad? Porque luego la autoridad nos dice algo así como que no hay simetría fiscal, ¿sí? Si yo le pagué a Juan y Juan no declaró y luego yo solicito la devolución del IVA que le pagué a Juan, pero Juan no lo pagó, luego me lo rechazan a mí que porque Juan no pagó. Entonces, ¿yo qué culpa tengo que Juan no haya pagado, verdad? Por eso es que muchos contribuyentes ahora, para poderte tener como proveedor, te piden que les muestres su constancia de cumplimiento, ¿no? La famosa D32, ¿no? Esto es para favorecer la transparencia en las relaciones comerciales entre particulares y con entes públicos. Los contribuyentes pueden dar su autorización para que las personas con las que realicen operaciones comerciales consulten que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales. O sea, yo, cliente, puedo ver la D32 de mi proveedor, siempre y cuando mi proveedor me haya autorizado para hacer eso, ¿no? Entonces, eso es un cambio importante, ¿no? Es la regla 2127 la que me permite que el tercero, mi proveedor, me dé autorización para que yo pueda ver el cumplimiento de obligaciones de ese proveedor. Este también, que ya lo comenté ahorita, que es el del PUE, que los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición podrán considerarlo como pagado en una sola exhibición para efectos de facturación, fíjense bien, para efectos de facturación, ¿sí? Siempre que se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el CFDI se recibirá a más tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI. O sea, esto realmente es muy abrupto, pues, o sea, te voy a vender, sale, pero me vas a pagar antes de fin de mes. No, pues sí, entonces le pongo PUE, pero no me pagó. O sea, no sé, ¿no? Es algo que puede sonar muy, muy complicado de cumplir. Ahora, si se pacta así, entonces el CFDI, el método de pago va a ser PUE, ¿sí? Y también será la forma en que se recibirá dicho pago, ¿sí? Se realiza efectivamente, el otro requisito es que se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar el plazo señalado, o sea, antes del día último del mes de calendario. Ahora, en aquellos casos en que el pago, porque fíjense bien, te expedí el CFDI, pero me vas a pagar antes de fin de mes, sí. ¿Y cómo me vas a pagar? Con cheque. Entonces, forma de pago, cheque. Pero si sí me pagó antes de fin de mes, pero me pagó con otra forma de pago, entonces fíjense lo que me dice la regla. En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se señaló en el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente fue. Entonces, realmente esto está complicado, ¿no? Ahora, en el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a más tardar el último día del mes en que se expidió este comprobante, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo, señalando como forma de pago 99 por definir y como método de pago PPD, pago en parcialidad diferido, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente como sustitución de los CFDI previos, pues, debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen el CFDI con complemento para recepción de pagos que corresponda de acuerdo a la regla 27132 y 27135. Entonces, aquí el problema es, si yo emito un CFDI y se cumplen todas las condiciones, o sea, emito el CFDI como PUE, si me lo pagan antes de fin de mes y también me lo pagan como me dijeron que me lo debían de haber pagado, entonces todo es lindo y bonito, ¿ah? Pero si no me lo pagan antes de fin de mes o no me lo pagan como me dijeron que me lo iban a pagar, entonces tengo que hacer hacia atrás, reversa, cancelar el CFDI, hacer uno nuevo relacionado, o sea, relacionando el CFDI que cancelé, ¿sí? Y luego tengo que ponerle PPD, forma de pago 99 y hacer los cumplimientos del pago. Entonces,
pues ahí está, cada quien sabrá si lo usa o no lo usa, ¿no? También lo de mi contabilidad, el aplicativo Mi Contabilidad, ¿no? ¿Qué me dice la regla 28124? Me dice, las personas físicas que tributen conforme a la sección 1, capítulo 2 y capítulo 3 del título 4, o sea, hace sección 1, actividades empresariales, ¿sí?, del capítulo 2, y capítulo 3, arrendamiento, excepto las personas físicas con ingresos de hasta 2 millones de pesos, obligadas a utilizar el aplicativo Mis Cuentas, que determinen y presenten el pago provisional de ISR y el definitivo del IVA del periodo de que se trate, clasificando los FDI, ingresos y gastos en el aplicativo Mi Contabilidad en términos de la regla 28122, quedan relegados de cumplir las siguientes obligaciones. O sea, si uso el aplicativo Mi Contabilidad, entonces no voy a enviar la contabilidad electrónica, ni voy a ingresar la información contable mensual, no voy a presentar RIOs, ¿sí? Y uno dice, ¿y como para qué va? Si ya lo tienes toda la información ahí, ¿verdad? A través del aplicativo de Mi Contabilidad, ¿no? También se simplifica la forma en que los contribuyentes con ingresos por arrendamientos podrán presentar sus declaraciones, ya que anteriormente contaban con diversos medios para tales efectos. O sea, tenía la opción de Mis Cuentas o Mi Contabilidad. Ahora se estableció que el único aplicativo que deben de utilizar es Mi Contabilidad. Se precisa también que los contribuyentes que tengan ingresos por arrendamiento, que en su momento optaron por utilizar el aplicativo Mis Cuentas, a partir de abril del 2019, tienen que realizar sus pagos provisionales utilizando el aplicativo Mi Contabilidad, ¿no? También, si voy a presentar declaraciones complementarias de periodos anteriores a abril del 2019, también voy a hacerlo a través del aplicativo Mi Contabilidad, ¿no? Entonces, para los de arrendamiento, pues tiene eso bastante que ver, ¿no? La regla 28126, que dice presentación de pagos provisionales y definitivos de personas físicas que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles a través del aplicativo Mi Contabilidad, antes se podía mandar por Mis Cuentas, ¿no? Que eso ya lo vimos, ¿no? En materia de compensación, por ahí se hizo muchos rumores respecto a que si tengo que presentar el aviso de compensación o no tengo que presentar el aviso de compensación, ¿sí? ¿Cómo quedó las cosas? Aquellos contribuyentes que opten por compensar IVA generado en 2018, deberán de presentar la DIOT, salvo que por disposición expresa estuvieran relevados de presentarla. ¿Ok? ¿Está bien? Como los que acabamos de ver, ¿verdad? Estos que están aquí no están obligados a presentar IVA, ¿verdad? Puede ser que tengan un saldo a favor de IVA y que lo quieran compensar. Entonces, ellos no van a presentar la DIVA. También se precisa que los contribuyentes que presenten sus declaraciones en el sistema de pagos referenciados, el DIP, y que opten por compensar, entonces están relevados de presentar los avisos de compensación, siempre y cuando se trate de un mismo impuesto, ¿no? O sea, ISR contra ISR. Aquí hay un tema también que para las gasolinerías es bien complicado, ¿no? Imagínense cuántas ventas hacen con el público en general todos los días una gasolinería. Pues hacen muchas ventas con el público en general. Entonces, la tendencia es que la gasolinería expida un CFDI con público en general por cada venta que haga, ¿no? Entonces, eso realmente tiene muchas implicaciones para las gasolinerías. La facilidad que tienen las gasolineras de expedir una factura global diaria, semanal o mensual por todas las operaciones hechas a los clientes que no le han solicitado comprobante fiscal, se iba a terminar este 1 de mayo. A partir del 1 de mayo ya tenían que hacer facturas individuales, ¿no? El artículo 40 transitorio de la resolución miscelánea para 2019 establece que los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos podrán seguir emitiendo un comprobante fiscal digital por internet, diario, semanal o mensual, por las relaciones
por las operaciones realizadas con el público en general hasta el 31 de diciembre del 2019. Técnicamente se supone que a partir del 1 de enero del 2020 ya van a tener que hacer un CFDI por cada operación que realicen con el público en general. Incluso pues cuando el cliente no lo haya solicitado, ¿no? Tiene que hacerlo individualmente. Esta resolución miscelánea especifica quiénes son los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos en la regla 2612, ¿no? Ahí es donde nos dice, aquí están, quiénes son los que están obligados a llevar controles volumétricos. Y fíjense bien, es muy importante esto porque puede haber muchos más de los que nos imaginamos que estén obligados a llevar controles volumétricos, inclusive clientes de los cuales es importante que sepan que tienen que llevar controles volumétricos, ¿no? Fíjense bien, ¿quiénes? Las personas morales que extraigan hidrocarburos al amparo de un título de asignación o un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos. Bueno, esos, pues no hay muchos, ¿verdad? Las personas físicas o morales que traten o refinen petróleo o procesen gas natural y sus condensados. Bueno, ahí tampoco hay tantos, ¿verdad? Las personas físicas o morales que realicen la compresión, descompresión, licuefacción o regasificación de gas natural. Bueno, ahí ya no son tan poquitos. Aquí sí ya puede haber muchos contribuyentes, ¿no? Todas esas pipas que vemos que traen un tanque atrás, pues pueden caber ahí, ¿no? Las personas físicas o morales que transporten hidrocarburos o petrolíferos. Fíjense bien, que transporten, no es que lo vendan, nada más lo transportan, ¿no? Pero tienen que llevar controles volumétricos. Las personas físicas o morales que almacenen hidrocarburos o petrolíferos. O sea, por el simple hecho de tener almacenado hidrocarburos o petrolíferos, ahí también tengo que llevar controles volumétricos. Las personas físicas o morales que almacenen petrolíferos para usos propios, pero que tengan un permiso de la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? De la CRE. Las personas físicas o morales que distribuyan gas natural o petrolíferos. Las personas físicas o morales que enajenen gas natural o petrolíferos. Distribuyan o enajenen, ¿no? Entonces, fíjense cómo puede ser muchos los contribuyentes que estén obligados a llevar controles volumétricos, ¿no? Y esos contribuyentes pues van a tener que a partir del 1 de enero del 2020 expedir un CFDI por cada operación que realicen con el público en general también, ¿no? Y obviamente con el público en general, porque el que no es público en general pues le va a pedir su CFDI de la operación que realizaron con él. Aquí está el tema de lo que les comentaba hace rato de las plataformas tecnológicas. Fíjense cómo está interesante esto. Dice, para empezar, les obligan a que haya una retención de ISR e IVA aplicable a los prestadores de servicio de transporte de pasajeros o entrega de alimentos, ¿no? Se establece un esquema de retención de ISR e IVA que efectuarán las personas morales, sean nacionales o extranjeras, que proporcionen el uso de plataformas tecnológicas para que personas físicas o personas morales presten el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados. Los que hemos usado Uber, podemos ver. ¿Quién es Uber? Uber es la aplicación que tenemos aquí en el teléfono, este es Uber, ¿sí? Pero cuando llega una persona con el carro, quien está prestando el servicio es una persona física o tal vez una persona moral también, ¿verdad? ¿Sí? Que es el dueño del carro y utiliza la plataforma de Uber para darme el servicio a mí. Bueno, entonces Uber tendrá que retener una parte de ISR y de IVA a esa persona física que prestó el servicio, ¿no? La retención se realizará de forma mensual respecto de cada persona física y se efectuará sobre los ingresos del operador. La retención del ISR será del 3, 4, 5 y hasta 9%, dependiendo del ingreso mensual del operador. Eso es para ISR. Mientras que para IVA será el 8%, o sea, el 50%, sin importar el monto del ingreso obtenido, ¿no? Ahora, Uber tendrá que proporcionar a cada persona física un CFDI de retenciones e informar de pagos
acompañado del complemento, otro complemento de los FDIs, que este complemento se va a llamar Servicio de Plataformas Tecnológicas. A más tardar, debemos pedir el CFDI el día 5 del mes inmediato siguiente. Y en el caso de que se efectúen retenciones por un periodo de 7 días, entonces el CFDI podrá ser proporcionado de forma semanal, ¿no? Entonces, ¿por qué semanal? Porque regularmente Uber les paga, les liquida cada 7 días a este tipo de personas físicas o morales, ¿no? También en los transitorios, en el artículo 29 y 41 de los transitorios, hay algunos ajustes a esta opción de retención de impuestos, ¿no? Desde el año pasado, el SAT informó sobre la opción para que las plataformas digitales que ofrecen el servicio de transporte o entrega de alimentos preparados como Uber, Cabify, Rappi o similares retengan el IVA y el impuesto sobre la renta a sus conductores a través de la misma plataforma. Sin embargo, el SAT aún está ajustando algunos detalles de la forma en que funcionará el cobro de los impuestos, o sea, de estas retenciones, por lo que prevé que la medida estará lista en su totalidad hasta después del 1 de junio. O sea, hoy por hoy todavía no hay estas retenciones, ¿no? Se prevé que pueda ser a partir del 1 de junio cuando ya estén listas las aplicaciones y los complementos a que hacen referencia, ¿no? En el artículo 29 transitorio, el SAT indica que están haciendo algunos ajustes a los FDI que tienen que expedir las empresas propietarias de las plataformas digitales para el complemento que decíamos ahorita, el servicio de plataformas tecnológicas. Y este entrará en vigor 30 días después de que el SAT lo publique en su portal. O sea, va a tener 30 días para que entre en vigor ese complemento, ¿no? Además, algo que también suena raro, voy a decirlo así. En el artículo 41, transitorio, la autoridad fiscal señaló un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, que está contenida en el anexo 1A, ese cuestionario que nos hacen cuando hacemos alguna modificación en nuestras obligaciones fiscales, ¿no? Que tienen que presentar, o sea, tienen que presentar las personas que presten el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados que no opten por la retención. O sea, sí que hay la posibilidad de que yo le pueda decir a Uber o a Cabify, ¿sabes qué? Yo no opto porque me retengas. Entonces, ese aviso estará disponible a partir del 1 de junio del 2019 también, ¿no? Entonces, la retención, regularmente, las retenciones de impuestos, pues son obligatorias, ¿no? No son como que yo contribuyente opto por decirle a mi proveedor, a mi cliente, no me retengas, ¿sí? Entonces, ahí está ese tema también, que obviamente, seguramente va a haber aclaraciones en un futuro, ¿no? También vienen una serie de reglas, ¿sí?, que tienen que ver con esta retención. La regla 3.11.12, que es la retención de ISR y IVA aplicable a los prestadores de servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos. La 3.11.13, que es la opción para aplicar el esquema de retención por permitir el uso de plataformas tecnológicas a personas físicas. La 3.11.14, que es la actualización de obligaciones de las personas físicas que prestan el servicio de transporte o de alimentos preparados. La 15, que es la opción para manifestarle a la plataforma tecnológica que efectúe la retención de ISR e IVA. La conclusión del uso de la plataforma tecnológica también se prevé. El cambio de opción para personas físicas que presten el servicio de transporte, ¿sí?, un cambio de opción. O la opción para continuar con los beneficios del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, ¿no? Otra cosa que es importante. Esto es importante, pero no es tan común, ¿sí? Pero es importante para ciertos contribuyentes. Se modifica la regla 916, que tiene que ver con el estímulo fiscal del diésel, del biodiesel y sus mezclas utilizados en vehículos, ¿sí? Pero, ¿en qué vehículos? En vehículos de los denominados de baja velocidad o bajo perfil, ¿sí? Se incorporan requisitos para esos vehículos. Es muy importante dejar claro que es únicamente para los contribuyentes que utilicen vehículos de baja velocidad o bajo perfil. Deben de contar con el título de concesión o designación minera expedida por la Secretaría de Economía.
Obviamente los contribuyentes que usan este tipo de vehículos regularmente son las minerías, ¿no? Los camiones, son esos grandotes que no pueden circular por carreteras o caminos de manera normal o natural, ¿no? Haber obtenido en el ejercicio inmediato anterior al de la aplicación del estímulo fiscal ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la ley minera, menores a 50 millones de pesos. Esto es una restricción importante, porque díganme, ¿qué mina vende menos de 50 millones de pesos? O sea, 50 millones de pesos es nada, es nada. Entonces, si para poder utilizar el crédito dice, tengo que vender menos de 50 millones de pesos, pues ya estoy fuera, ¿no? O sea, básicamente. Contar con la e-firma o la e-firma portable y opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, estar al corriente en el pago de derechos sobre minerías y se amplía el plazo al 31 de mayo para presentar a través del buzón tributario el aviso que se refiere que voy a aplicar el estímulo de este crédito diésel, ¿no? Para estos contribuyentes. Les digo, es importante, pero más bien es como la forma en que dejan fuera el crédito diésel para este tipo de contribuyentes, ¿no? Porque ese requisito, a lo mejor el requisito 1, el 3, el 4, lo puedo tener sin problemas, ¿no? Pero vender menos de 50 millones de pesos al año, eso es nada, ¿no? También la regla 28116, que habla de la declaración de operaciones relevantes. Acuérdense que hay una obligación en la ley de cuando realizo operaciones relevantes, tengo que informarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta regla me permite que si es un contribuyente que optó por dictaminar sus estados financieros, entonces quedan relevados de la obligación de hacer esta declaración, ¿no? Acuérdense que es el formato 76, operaciones relevantes, cuyo monto acumulado en el ejercicio de que se trate sea inferior a 60 millones de pesos, pero siempre y cuando opten por dictaminar sus estados financieros, ¿no? Otra cosa que es importante, muy importante, todos los años se da, pero para este año es muy importante, la presentación del dictamen fiscal 2018, donde la regla 2.13.2 me dice los contribuyentes que opten por dictaminar sus estados financieros, incluyendo sociedades controladoras, podrán presentar a más tardar el 29 de julio del 2019 el dictamen fiscal correspondiente al ejercicio 2018, siempre y cuando las contribuciones estén pagadas a más tardar el 15 de julio del 2019. Y esto queda reflejado en el anexo relación de contribuciones por pagar. De no cumplirse esto, o sea, de no cumplirse que estén pagadas las contribuciones antes del 15 de julio, entonces el dictamen se considerará extemporáneo. ¿Sí? 29 de julio, no sé por qué no dijeron 31 de julio, será porque 29 de julio va a ser viernes, ¿no? Pero bueno. También hay una regla que lo voy a decir así muy rápido, no lo vamos a ver cada uno, pero es para las fibras, los fideicomisos, ¿sí?, dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. ¿Sí? Hay una serie de reglas también donde hay que registrar el fideicomiso, ¿no? Nada más lo comento así muy rápido, ¿no? También servicios prestados por agentes navieros que contraten el servicio de pilotaje a través de organismos que agrupen a los pilotos, que no paguen el IVA por tratarse de servicios personales subordinados, debiendo reflejar tal situación de la misma manera en el CFDI que para esos efectos despidan a los residentes en el extranjero o los residentes en territorio nacional. No sé si cuando viajan o cuando se han viajado, aquí tenemos el puerto de Topolobampo, aquí cerquitas, y hay una naviera que nos lleva hacia la parte de La Paz. No sé si se han dado cuenta que antes de llegar el barco, viene un barquito más chiquito, ¿sí? Se baja una persona, se sube al barco grande, y esa persona es un capitán que es el que acomoda, por llamarlo así, o estaciona el barco grande ya en el muelle, ¿sí? Esos son pilotos especializados en el muelle en el que van a parquear, voy a decirlo así, el barco. Entonces, esos cobran una cantidad por hacer eso. ¿A quién se le cobra? Pues en este caso a Baja Ferries, al dueño
del barco grande, ¿no? Entonces aquí esta regla lo que me dice es que se puede considerar como un servicio personal subordinado, y si es servicio personal subordinado, pues entonces no hay IVA, ¿verdad? Pero así tiene que ser en el CFDI correspondiente, ¿no? Los artistas, una opción para no llevar contabilidad a los artistas, sí, pero no los artistas cantantes, ¿no? Sino los artistas por la enajenación de obras, o sea, los artistas de obras, ¿sí? Quedan relevados de cumplir la obligación de presentar la DIOR, pues porque no llevan contabilidad, ¿no? Tienen un tratamiento especial. También las personas morales que administren condominios de casa-habitación podrán solicitar su cancelación en el RFC de manera retroactiva por los últimos 5 años, siempre que se ubiquen en las entidades federativas en las que las legislaciones locales no les reconocen personalidad jurídica y tengan activas obligaciones fiscales y no hayan realizado actividades por las que se tenga un ingreso relevante. ¿Sí? Es muy común en los cotos habitacionales. Es un coto es como una privada donde hay tantas casas y tienen una área común, donde esa área común puede haber albercas, palapitas, no sé, ¿no? Obviamente alguien se tiene que hacer cargo de que esté limpio todo eso, y es como un régimen de propiedad en condominio que se establece. En algunos estados no se les reconoce personalidad jurídica a esas agrupaciones, voy a decirlo así, ¿sí? Entonces, pero hubo quien se dio de alta, y si el Estado no le reconoce, entonces lo que esta regla hace es permitir que se cancele el RFC con 5 años de antigüedad para que no tenga más obligaciones fiscales que cumplir, ¿no? También una nueva obligación para el emisor de monederos electrónicos de vales de despensa. Hay un nuevo complemento de CFDI que, como podrán ver, los complementos de CFDI, los CFDI son un dolor de cabeza ya para todos los contribuyentes, ¿no? Necesitamos tener un curso que sea, es más, ya podemos hacer una maestría en CFDI, ¿no? Porque ya esto está tan enredoso que yo les digo mucho, en materia de CFDI, no se preocupen porque en algo vamos a estar mal, ¿eh? O sea, algo vamos a tener mal, pero bueno. También otra de las cosas importantes es que el SAT reafirma que las tarifas del ISR actualizadas hasta 2018 son las que seguirán vigentes en 2019, ¿no? Entonces, ya fueron publicadas las tarifas del ISR 2019, ¿no? En los anexos 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, todos estos anexos, ¿sí? Ahí ya están publicadas las tarifas. Acuérdense que hay tarifas diarias, semanales, decenales, quincenales, mensuales, etcétera, etcétera. Pero ya ven que se supone que las tarifas se van a actualizar cuando la inflación acumulada supere el 10% desde la última vez que se actualizaron. Cosa que la última vez que se actualizaron ya andábamos en una inflación como del 30% para cuando se actualizaron, ¿no? Pero bueno. Otra de las cosas importantes es que a partir del 2020 nos aclaran que el uso del buzón tributario lo van a poder utilizar no solamente el SAT, sino también otras autoridades fiscales, como quiénes, como el IMSS, como el Infonavit, como la Profeco, la Conagua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya van a poder también, a partir del 2020, estas dependencias poder utilizar el buzón tributario como medio de comunicación entre el contribuyente y esa dependencia. También, dos cosas en cuanto al decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. Es la opción para presentar el aviso de inscripción en el padrón de beneficiarios del estímulo, ¿sí? Esta regla establece que cuando el contribuyente presente su aviso de suspensión de actividades o cualquiera de los avisos de cancelación al RFC, se entiende que se da de baja de ese padrón también, ¿no? Pues relativamente obvio, ¿no? Y también una regla que habla del programa de verificación en tiempo real. Se supone que la autoridad va a revisar en tiempo real que estemos cumpliendo con todos los lineamientos del estímulo de la frontera, ¿sí? Y aquí esta regla nos habla de que cuando la autoridad evalúe, puede nombrar, donde dice, se establece que el SAT designará a la autoridad competente
cambiando el esquema anterior, en donde anteriormente únicamente la utilidad señalada para tales efectos practicaba dicha validación. Esto es darle pauta, la pauta, en que no necesariamente es el SAT el que va a ir a hacer la verificación en tiempo real, sino puede ser inclusive el gobierno del estado, un gobierno municipal o alguien que el propio SAT designe. Ya para terminar, hay que recordar que la resolución miscelánea fiscal es un documento de más de 500 páginas. Pues, o sea, toda la resolución miscelánea es un documento de más de 500 páginas que requeriría un estudio detenido para poder señalar los cambios hechos respecto a la versión del año anterior. Podemos hacer un comparativo de cómo estaba el año 2018 y el año 2019, pero si lo hacemos así, pues nos va a salir un documento también como de 1000 hojas, ¿no? O sea, pero es importante, lo que intentamos hacer aquí es mostrar la información más importante que cambió respecto al 2018. ¿Sí? Entonces, hay mucho que no cambió, pero creo que es muy importante. En una hora difícilmente podemos ver todas las reglas, no veríamos ni un solo capítulo, yo creo, ¿no? Pero este es muy concentrado, que espero haya sido útil, ¿no? Con esto terminamos, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Me están haciendo una pregunta. Dice, tengo duda respecto a la compensación de IVA. ¿Puedo compensar saldos a favor de IVA de 2018 ahora en 2019? Sí, sí los puedes compensar. La regla establece que puedo optar por compensar los saldos a favor de IVA del 2018, pero solamente los del 2018 hasta agotarlos, ahora en el 2019. Los saldos a favor de IVA del 2019 ya no los vas a poder compensar en el 2019 o en adelante, pero los del IVA del 2018, sí. Un saldo a favor de ISR se puede compensar con retenciones de ISR. Un saldo a favor de ISR se puede compensar con retenciones de ISR. ¿Sí? Sí se puede compensar contra retenciones de ISR. Sigue siendo ISR. ¿Sí? Y acreditármelo que el saldo a favor de IVA, ¿sí? También puedes acreditarlo. Así es. También lo puedes acreditar, ¿no? Y se debe presentar aviso. Acuérdense que ahorita vimos algo de los avisos, ¿sí? Si lo haces a través de declaraciones y pagos o pagos referenciados, no hay aviso, ¿sí? Si estás, ¿sí? ¿El IVA me lo puedo acreditar ahora en 2019? Sí, por supuesto que sí, lo puedes acreditar. Acuérdense que la restricción es para compensar, no para acreditar, ¿no? Tampoco para devolución. Yo puedo solicitar en devolución los saldos a favor de IVA o puedo acreditar los saldos a favor de IVA. Lo que se restringió fue la compensación. Muy bien, jóvenes. Pues pareciera que ya no hay más participaciones. Nos vemos dentro de 2 semanas con el tema de PTU. Que tengan bonita semana. Saludos y bye.